Hora de dormir. Escrita por Desconocido. Parte 1. El comienzo. Se supone que la hora de dormir es un momento feliz para un niño agotado. Para mí, era una cita con el terror puro. Mientras que otros niños se quejaban por tener que irse a la cama antes de terminar de ver una película o en medio de su videojuego favorito, para el niño que yo era, la llegada de la noche era algo a lo que se le debía temer de verdad. Si soy honesto, en algún rincón oscuro de mi mente, todavía lo es. Como alguien formado en las ciencias, un hombre que cree en la lógica y en lo tangible, no tengo forma de demostrar que lo que me sucedió fue objetivamente real. Sin embargo, puedo jurar por lo más sagrado que lo que viví fue un horror genuino. Un miedo tan profundo y paralizante que, afortunadamente, nunca he vuelto a experimentar con tal intensidad en mi vida. Les contaré mi historia lo mejor que pueda. Saquen sus propias conclusiones. Para mí, el simple hecho de sacarlo de mi pecho será un alivio. No recuerdo con exactitud cuándo empezó todo, pero mi aversión a conciliar el sueño parece coincidir con el momento en que me mudaron a mi propia habitación. Tenía 8 años y, hasta entonces, había compartido cuarto con mi hermano mayor, algo que me hacía muy feliz. Él era 5 años mayor que yo, así que es comprensible que quisiera su propio espacio. Como resultado, me asignaron la habitación del fondo de la casa. Era un cuarto pequeño y extrañamente alargado, como un pasillo sin salida. Apenas cabía una cama y un par de cómodas. No había espacio para mucho más. No me quejé. Incluso a esa edad, entendía que nuestra casa no era grande y que no tenía motivos para estar decepcionado. Mi familia era cariñosa y atenta. Mi infancia, al menos durante el día, fue feliz. Una única ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero. No había nada fuera de lo común en esa vista, pero incluso a plena luz del día, la luz que se colaba en esa habitación parecía hacerlo con timidez, como si tuviera miedo de entrar. A mi hermano le compraron una cama nueva, y a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me entristecía la idea de dormir solo, la emoción de poder elegir la litera de arriba, que siempre me pareció un puesto de vigía para grandes aventuras, compensaba un poco mi pesar. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de inquietud que se arrastraba desde el fondo de mi mente. Acostado en la litera superior, mi vista se perdía en mis figuras de acción y carritos de juguete, esparcidos como caídos en combate sobre la alfombra de un color verde azulado. Mientras en mi mente se libraban batallas épicas entre los juguetes del suelo, no podía evitar sentir que algo tiraba de mi mirada hacia la litera de abajo, como un movimiento fugaz en el rabillo del ojo. Algo que no quería ser visto. La litera inferior estaba vacía, perfectamente tendida con una manta azul oscuro metida bajo el colchón, cubriendo parcialmente 2 almohadas blancas y sencillas. En ese momento no le di importancia. Era solo un niño, y el murmullo del televisor de mis padres que se filtraba por debajo de mi puerta me envolvía en una cálida sensación de seguridad. Me quedé dormido. Cuando despiertas de un sueño profundo por un sonido o un movimiento, tu mente tarda unos segundos en procesar lo que está sucediendo. La niebla del sueño aún pesa sobre tus ojos y oídos, incluso cuando ya estás lúcido. Algo se estaba moviendo, de eso no había duda. Al principio, no sabía qué era. La habitación estaba casi en completa oscuridad, pero la poca luz que se filtraba desde el exterior dibujaba el contorno de ese cuarto sofocante. 2 pensamientos surgieron en mi mente casi al mismo tiempo. El primero fue que mis padres ya estaban dormidos, porque el resto de la casa yacía en silencio y oscuridad. El segundo pensamiento se centró en el ruido, el que obviamente me había despertado. A medida que las últimas telarañas del sueño se desvanecían, el sonido adquirió una forma más familiar. A veces, los sonidos más simples son los más perturbadores. El silbido del viento frío entre los árboles, los pasos de un vecino demasiado cerca o, en este caso, el simple crujido de sábanas en la oscuridad. Eso era.
El sonido de sábanas, como si un durmiente inquieto intentara acomodarse en la litera de abajo. Me quedé inmóvil, paralizado, pensando que era mi imaginación o quizás mi gato buscando un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando me fijé en la puerta de mi habitación. Estaba cerrada, tal como la había dejado antes de dormirme. Tal vez mi madre entró a verme y el gato se coló, pensé. Sí, eso debía ser. Me giré hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de volver a dormirme. En el instante en que me moví, el crujido de abajo cesó. Pensé que había asustado a mi gato, pero pronto me di cuenta de que el visitante en la litera inferior era algo mucho menos mundano y mucho más siniestro. Como si mi presencia lo hubiera alertado y molestado, el durmiente perturbado comenzó a moverse violentamente, como un niño haciendo una rabieta en su cama. Podía oír cómo las sábanas se retorcían con una ferocidad creciente. El miedo me atenazó entonces, no como la sutil inquietud de antes, sino como un terror puro y potente. Mi corazón latía desbocado mientras mis ojos, presas del pánico, escaneaban la oscuridad casi impenetrable. Grité. Como cualquier niño asustado, llamé a mi madre a pleno pulmón. Oí que algo se movía al otro lado de la casa, y justo cuando empezaba a respirar aliviado, la litera comenzó a sacudirse con una violencia desmedida, como si estuviera en medio de un terremoto, raspando contra la pared. Escuchaba las sábanas de abajo agitarse frenéticamente, como si estuvieran poseídas por una malicia pura. No me atrevía a saltar para ponerme a salvo. Temía que la cosa de la litera de abajo extendiera una mano y me arrastrara a la oscuridad. Me quedé allí, con los nudillos blancos, aferrándome a mi manta como si fuera un escudo protector. La espera se sintió como una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, inundando la habitación de luz. La litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacía y en calma. Mi madre me consoló mientras yo lloraba, primero de miedo y luego de alivio. Pero a pesar del horror, no le conté por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero sentía que si hablaba de ello, si pronunciaba una sola sílaba sobre su existencia, esa cosa volvería. Sentía que esa amenaza invisible permanecía cerca, escuchando. Mi madre se acostó en la litera vacía y me prometió que se quedaría hasta la mañana. Con el tiempo, mi ansiedad disminuyó y el cansancio me empujó de nuevo al sueño, aunque me desperté varias veces con el sonido de sábanas que se movían. Parte 2. El observador silencioso. Al año siguiente de que mi visitante nocturno finalmente me dejara en paz, me mudaron a otra habitación. Este nuevo cuarto era mucho más grande y tenía una atmósfera cálida y acogedora. Algunos lugares simplemente se sienten mal, y la habitación anterior se sentía podrida, pero esta no. Afortunadamente, me dieron una cama normal. La litera fue desmantelada y desechada, una visión que celebré eternamente. Me encantaba mi nuevo cuarto. Tenía espacio de sobra para mis juguetes y para que mis amigos vinieran a jugar. Pero, sobre todo, estaba aliviado de estar lejos de esa parte de la casa que se sentía opresiva y siniestra. La primera noche dormí profundamente, como no lo había hecho en mucho, mucho tiempo. Por supuesto, mantuve la cama a varios metros de la pared. Le dije a mi madre que a mis amigos y a mí nos gustaba usar ese espacio para escondernos cuando jugábamos. Me desperté al día siguiente sintiéndome renovado. Mientras veía mis caricaturas favoritas en una pequeña televisión portátil, noté algo extraño. Un viejo sillón de color marrón oscuro, que siempre había estado en ese cuarto, ahora se encontraba a los pies de mi cama, grande e imponente. Estaba desgastado y raído, pero lo que me inquietó fue que juraría que, antes de dormirme, el sillón estaba de espaldas a la cama. Ahora, me miraba de frente. Supuse que uno de mis padres lo había movido mientras dormía. La segunda noche no fue tan tranquila. Eran alrededor de las 11 de la noche, y el único sonido era el murmullo del televisor de mis padres.
La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por el resplandor anaranjado de las luces de la calle. Estaba tranquilo, hasta que escuché algo. Un sonido bajo pero inconfundible. Al principio, pensé que era mi propia respiración, pero cuando contuve el aliento por un momento, el sonido suave y casi inaudible de alguien más respirando en la habitación no cesó. Me quedé quieto en la oscuridad. Aunque el terror de mis experiencias pasadas aún estaba fresco, esta vez no sentía un miedo abrumador. La respiración era tan sutil que pensé que probablemente era mi imaginación. Aún así, me levanté, crucé la habitación y encendí la luz. El sonido se detuvo. Miré el viejo sillón que estaba frente a mi cama y, sin una razón clara, lo giré para que diera la espalda de nuevo. Algo en su presencia me llenaba de pavor. La tercera noche, mi valentía se desvaneció. Desperté de nuevo en la oscuridad. Mientras miraba el techo, escuché un crujido a los pies de mi cama, como si algo o alguien se hubiera movido. Levanté la cabeza, pero no vi nada fuera de lugar. El sillón seguía de espaldas a mí. No hay nada siniestro aquí, me dije. Justo cuando me sentaba en la cama, lo escuché de nuevo. Un crujido bajo, seguido del sonido de un movimiento leve. Miré fijamente el sillón. A la mente le toma un momento procesar el horror que tiene delante. Estaba mirando el viejo sillón, sí, pero también estaba mirando a la persona sentada en él. En la tenue luz, solo podía ver el contorno de la parte posterior de una cabeza. Me quedé paralizado, rezando para que mis ojos me estuvieran engañando. Pero entonces, la figura se movió, y un lento crujido me heló la sangre. Se giró lentamente hacia mí. Parecía más oscuro que todo lo que lo rodeaba. Vi lo que parecían ser unos dedos largos deslizarse sobre el respaldo del sillón. Luego, comenzó a levantarse, revelando 2 puntos de luz en las cuencas profundas de sus ojos. Me estaba mirando. Grité. En un instante, mi madre y mi hermano entraron, encendiendo la luz y preguntándome si había tenido otra pesadilla. Yo solo podía mirar el sillón, ahora vacío. Solo pasé unos días más en esa habitación antes de que nos mudáramos de repente. La última noche, me desperté con el aire cálido de una respiración en mi oído. Salté de la cama y encendí la luz. La respiración rítmica de algo invisible continuaba, más fuerte que antes. Pasé el resto de la noche en el sofá. 2 años después, en nuestra nueva casa, finalmente dormía en paz. Estaba seguro de que había dejado atrás cualquier extrañeza que me había atormentado. Pero mis torturadores tenían una última sorpresa para mí. Una noche, desperté de una pesadilla en una habitación inusualmente oscura. Me di cuenta de que tenía la manta sobre la cara y me reí. Pero justo cuando iba a quitarme la manta, lo escuché. La respiración rítmica del observador del sillón. El miedo, la ira y la desesperación me invadieron. ¿Por qué no pueden dejarme en paz? Pensé. Decidí hablarle. Mientras la respiración se acercaba, las lágrimas comenzaron a brotar. A través de ellas, susurré 2 palabras. Por favor, para. La respiración cambió, se volvió más rápida. Luego, se alejó, cruzó la habitación y desapareció por el pasillo. Podrías pensar que fue una victoria, pero no lo fue. Momentos después, algo presionó la manta contra mi cara con una fuerza increíble. Sentí una mano grande con dedos largos y delgados envolviendo las sábanas alrededor de mi cráneo. Esa cosa intentó asfixiarme. Logré escapar gritando y despertando a mi familia. No se equivoquen, sus intenciones no eran un malentendido. Eran retorcidas, llenas de una malicia que se acerca a lo que yo llamaría pura maldad. Parte 3. El regreso al origen del miedo. Han pasado años desde esa última noche aterradora. Me he aferrado a mi escepticismo y racionalidad como a un salvavidas. Pero hace unos días, cometí el error de romper mi silencio. Compartí mis experiencias, creyendo que eran delirios de un niño. Desde entonces, una sensación de fatalidad inminente me ha consumido.
No he tenido visitas nocturnas, pero he sentido esa familiar sensación de no estar solo, como si algo estuviera en camino. La ansiedad creció hasta volverse insoportable. Como psicólogo, sé que la ansiedad a menudo proviene de una pérdida de control, y la mejor manera de combatirla es empoderarse. Así que tomé una decisión, quizás temeraria. Volvería a esa casa. Iba a confrontar esos recuerdos y demostrarme a mí mismo que no eran más que fantasías. El viaje de 1 hora hasta mi antiguo hogar estuvo lleno de una extraña euforía. Tenía el control. Los recuerdos de mi infancia en ese vecindario inundaron mi mente, y antes de darme cuenta, ya estaba en la calle donde todo comenzó. Y allí estaba. La casa. Me pregunté cómo un lugar tan ordinario podía haber sembrado tanto miedo en mí. Salí del coche y caminé hacia la vieja verja metálica. El jardín estaba descuidado, cubierto de maleza. Entonces me di cuenta. La casa estaba desocupada. Mi mantra racional, la explicación más simple suele ser la correcta, luchaba por mantenerse a flote. No había carteles de se vende ni se alquila. Parecía abandonada, olvidada. Miré por las ventanas traseras. La casa no estaba vacía. Estaba llena de los vestigios de una vida moderna. Un televisor, revistas en una mesa de café, tazas aún llenas cubiertas de moho. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Parecía que los últimos ocupantes se habían ido a toda prisa y nunca habían regresado. Finalmente, llegué a la pequeña ventana del fondo de la casa. La habitación se veía inquietantemente familiar. Una cama, una cómoda y juguetes en el suelo. Por un instante, creí ver moverse la manta sobre la cama y escuchar un jadeo ahogado. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo otro mantra científico. La ciencia no le debe nada a la imaginación. Al abrirlos, no había nada más que una habitación vacía. Sentí que había ganado. Pero antes de irme, había una última cosa que necesitaba hacer. En el fondo del jardín, todavía se erigía el viejo sicomoro. Trepé al árbol con la misma alegría infantil de antaño. A mitad de camino, encontré el hueco en el tronco donde solía esconder mis tesoros. Metí la mano, esperando encontrar mi juguete favorito, un soldadito de la Primera Guerra Mundial que había dejado allí. Mi alegría se convirtió en horror. Lo que saqué no fue mi juguete, sino los restos esqueléticos de un animal pequeño. Los huesos crujieron en mi mano, y el olor a muerte me invadió. Dejé ese lugar sintiéndome extrañamente empoderado a pesar del macabro hallazgo. Había enfrentado mis miedos. Pero en el camino a casa, una compulsión irracional se apoderó de mí. Debía llegar a casa, rápido. Aceleré por la autopista, mirando constantemente por el espejo retrovisor, como si algo me persiguiera. La ansiedad era abrumadora. Llegué a mi casa, temblando. Basta de tonterías. Me dije. Mañana empezaría de nuevo, reafirmando mi fe en la ciencia y la racionalidad. Entonces, la cosa en el asiento trasero se inclinó, me agarró por el hombro y exhaló un aliento fétido y rancio en mi nuca. El pánico me consumió. El interior del coche se heló, pero nada comparado con los dedos helados que se clavaban en mi hombro. Logré abrir la puerta y caí a la acera. Por un instante, creí ver la forma vaga de un anciano retorcido en el asiento trasero, sonriendo de oreja a oreja. Pero el coche estaba vacío. Dije que tenía pruebas físicas. Podrían ser las marcas en mi hombro o los arañazos en el marco de la ventana de mi habitación, que encontré abierta a la fuerza esta mañana. Pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi al despertar. Sobre mi pecho yacía mi soldadito de juguete, aquel que había escondido en el árbol hacía tantos años. Me lo habían devuelto, partido por la mitad. Parte 4. Lo que la oscuridad trajo a casa el soldado de juguete roto no era una broma. Era una promesa. Una promesa de que volvería. El miedo, un viejo enemigo, volvió a instalarse en mí. Pero esta vez, mi miedo no era solo por mí. Ya no vivo solo. Mi novia, a quien llamaré Mary para protegerla, y yo nos mudamos juntos hace más de 2 años.
Mary llegó esa tarde, y aunque intenté ocultar mi angustia, ella me conoce demasiado bien. ¿Qué pasa?, preguntó. Le conté una media verdad. Le hablé de la historia de mi infancia, pero la presenté como un simple recuerdo que me había afectado. Omití deliberadamente mi visita a la casa y el regreso de la entidad. Inventé una historia sobre un ladrón para explicar la ventana dañada. Le mentí, y ella me mostró compasión por mi engaño. Si le hubiera dicho la verdad, quizás podríamos haber enfrentado esto juntos. Pero en lugar de eso, esa cosa usó mi deshonestidad para abrir una brecha entre nosotros. La noche llegó, sombría y malvenida. Mary dormía a mi lado, pero yo esperaba, sabiendo que mi invitado no deseado se manifestaría. Cerca de las 4 de la mañana, el agotamiento me venció. Desperté poco después por un sonido distante, un murmullo repetitivo y ahogado. Me levanté y, a cada paso que daba, el murmullo se hacía más fuerte. La voz era vieja y rasposa, y hablaba a un ritmo frenético. Entonces, entre el balbuceo, escuché una palabra que me heló los huesos. Mi nombre. Ahora sabía de dónde venía la voz. Detrás de las cortinas cerradas, la luz de la luna delineaba la silueta de la cosa que observaba. Una compulsión extraña se apoderó de mí. Tenía que verla. Levanté la mano y, al rozar la tela, las cortinas se separaron momentáneamente. Lo que vi me revolvió el estómago. Su piel demacrada se extendía sobre un esqueleto antinatural de huesos prominentes. Tiritaba, no de frío, sino de una excitación perversa. Estaba a punto de abrir las cortinas por completo cuando sus susurros pronunciaron 3 palabras aterradoras. Mira detrás de ti. Un aliento frío recorrió mi nuca. Me giré lentamente. Entonces, Mary gritó. Un grito que me perseguirá por el resto de mis días. La cosa no estaba detrás de mí. Estaba sobre la cama, sobre ella. Se retorcía y jadeaba de placer, presionando la cara de Mary contra la almohada mientras sus largos dedos recorrían su cuerpo. Luché contra ella, la golpeé, tiré de ella, pero su fuerza era abrumadora. Dejó de atacarla, pero mantuvo una mano sobre su cabeza, y con la otra comenzó a acariciar su cabello, casi con afecto. Luego, giró su cabeza de una manera completamente inhumana para mirarme. Sus ojos eran 2 pozos negros, vacíos de luz. Un sonido gutural, cercano a una risa siniestra, escapó de su boca. Luego, con un movimiento violento, le arrancó un mechón de pelo a Mary, dejando una herida abierta. Y entonces, desapareció. La cama estaba empapada de sangre. Abracé a Mary, pero cuando me miró, vi la traición y el asco en sus ojos. Creyó que había sido yo. Se fue. Me dijo que no llamaría a la policía, pero que lo haría si intentaba contactarla. He perdido a la mujer que amo para siempre. Estoy sentado aquí, escribiendo esto para que haya un registro de lo que ha sucedido. Esta cosa me ha roto, pero estoy decidido. No permitiré que dañe a nadie más. Mis planes están hechos. Porque esta noche, voy a matarla. Parte 5. Dulces sueños. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. La policía me liberó hace menos de 2 horas. Después de que Mary se fue, un único propósito me consumió. Tenía que destruir a esa cosa. Sabía que podría morir, pero ya sentía que lo había perdido todo. Esa noche, me senté en mi coche con la puerta del copiloto abierta, esperando a mi pasajero no deseado. Alrededor de las 9, sentí un ligero cambio en la suspensión del coche, una sensación familiar y nauseabunda. El aire se volvió denso. Estaba en el coche conmigo. Conduje hacia una vieja cantera, un lugar desolado con un acantilado que caía sobre un lago profundo y oscuro. Aparqué a varios metros del borde. Mi plan era simple. Tenía que esperar a que me atacara, y entonces, en el último momento, lanzaría el coche al agua. Iba a ahogar a ese bastardo. Esperé. Finalmente, una respiración rasposa y putrefacta vino del asiento trasero. El parabrisas comenzó a congelarse por dentro. Me giré y allí estaba, en el asiento del copiloto.
Se abalanzó sobre mí, su rostro una pesadilla de carne podrida y ojos vidriosos. Clavó uno de sus dedos largos en mi hombro, retorciéndolo para causar el máximo dolor. Era el momento. Arranqué el coche y aceleré hacia el acantilado. La criatura chilló, intentando escapar, pero la sujeté con toda la furia que el recuerdo de Mary me infundía. Justo antes del borde, la empujé y me lancé hacia la puerta, pero fue demasiado tarde. El coche se precipitó al vacío y se estrelló contra el agua helada. El agua entraba a raudales. La cosa, con una pierna atrapada por el impacto, luchaba por alcanzar la puerta abierta. Le di un puñetazo en la cara, y un líquido negro brotó de la herida. Me agarró, decidida a ahogarme con ella. Luchamos en esa tumba acuática mientras el coche se hundía. Logré liberarme y nadé hacia la superficie, dejando atrás su grito de odio y angustia. Caminé durante 2 horas, empapado, helado y herido, pero vivo. Llegué a mi casa sintiendo un orgullo triunfante. Lo había conseguido. Hasta que entré y vi un rastro de huellas mojadas que conducían desde la puerta principal hasta mi cama. La desesperación me invadió, pero una idea surgió de mi mente agotada. Salí sigilosamente y regresé 1 hora después. Me acosté en la habitación de invitados y esperé. El agotamiento finalmente me venció. Desperté con sus manos alrededor de mi cuello. Un líquido negro y rancio goteaba de sus heridas sobre mi cara. Luché, pero era demasiado fuerte. Justo cuando perdía el conocimiento, me hice el muerto. Me soltó. Se inclinó sobre mí, y con un desprecio absoluto, escupió su saliva putrefacta en mi cara. Luego, metió 2 de sus dedos largos y fríos en mi garganta. Fue mi oportunidad. Rodé, usando su peso contra ella, y logré liberarme. Se irguió sobre la cama, alta y demacrada, lista para saltar. Pero había caído en mi trampa. Con un movimiento rápido, destapé un cubo lleno de gasolina que había preparado y se lo arrojé encima. Sonrió, burlándose de mí. Saqué un mechero, lo encendí y se lo lancé. El fuego lo purifica todo. Se retorció y gritó en agonía mientras su carne se consumía. Que se quemara. El fuego se descontroló. No recuerdo cómo escapé. La policía me arrestó, sospechando que había matado a alguien en el incendio. No encontraron restos, solo una extraña silueta grabada a fuego en la cama y la pared. Un peso ha sido levantado de mis hombros. He perdido a Mary y mi casa, pero mi espíritu está intacto. Escribo esto desde un hotel. Esta noche, tengo la intención de dormir y soñar, como lo hacía antes de que esa miserable criatura invadiera mi vida. Mi racionalidad me salvó, pero nunca olvidaré que hay mucho más allá del velo, en la oscuridad. Ahora, es hora de dormir. Necesito descansar, pues nunca he conocido un cansancio como este. Buenas noches y dulces sueños.